La crisis política en Perú está alcanzando niveles muy altos de intensidad de las manifestaciones ciudadanas que cada vez congregan a más personas y cada vez se vuelven más violentas. Hasta el momento, los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad peruanas dejan 50 fallecidos y más de 500 heridos. Las manifestaciones comenzaron hace poco más de un mes y se han extendido a 41 provincias, principalmente en el sur de ese país suramericano. Las ciudades de Puno, Cusco y Juliaca han sido los escenarios donde los choques entre las partes han sido más violentos. ¿Qué es lo que reclaman entonces los ciudadanos? Puntualmente, piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la renuncia del Pleno del Congreso peruano y también exigen una convocatoria inmediata a elecciones presidenciales y parlamentarias. A lo largo de las semanas, los manifestantes han bloqueado varias vías regionales, también han bloqueado el comercio e intentaron incluso tomar el control, por ejemplo, del aeropuerto internacional de la ciudad de Cusco, que es una importante puerta de entrada de turistas a Perú. También un grupo de manifestantes partieron en una larga caminata desde la ciudad de Juliaca y desde otros puntos del sur del país con la intención de llegar a Lima, la capital de ese país. La presidenta Dina Boluarte indicó que está abierta al diálogo con los caminantes que han llegado en diferentes grupos hasta la capital del país. Pero la pregunta es, ¿qué tanto margen de negociación tiene la presidenta Boluarte con el escenario que se está presentando actualmente? La inestabilidad en Perú preocupa mucho a la región y la posibilidad de un nuevo corte político ante una posible salida de la presidenta Boluarte podría traer una agudización de la crisis de gobernabilidad que vive ese país. Pero también preocupa, por supuesto, la violencia en las calles, la muerte de los civiles y los violentos ataques que hay en las diferentes manifestaciones, así como esos enfrentamientos que hay con las fuerzas del orden en las diferentes marchas que se han visto en varias ciudades del país. ¿Es entonces un llamado a las elecciones una solución a esta crisis? ¿Cómo evitar la impunidad de la muerte de aquellos que han perdido la vida en las calles, manifestándose, haciendo valer su derecho y elevando su voz ante los aspectos con los que no están de acuerdo con el gobierno actual? En algunos casos, a manos de agentes del orden, incluso han muerto algunos ciudadanos. Eso está bajo investigación por parte de una comisión que aprobó el Congreso peruano hace algunos días atrás. Tienen 90 días para dar algún tipo de respuesta sobre esas muertes a manos posiblemente de agentes del orden. Por eso hoy en el debate de France 24 ponemos entonces la lupa sobre Perú para analizar la situación allí, y para conversar sobre este tema hemos invitado a Elizabeth Sea. Ella es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo. También se une a este análisis Omar Cairo. Él es constitucionalista, abogado de la Universidad de Lima y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Allí, en esta misma institución educativa, allí también ejerce como profesor de Derecho Constitucional. A nuestros televidentes les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios se las recuerdo rápidamente: numeral el debate F24, todo pegado, todo junto. No olviden también que todos los contenidos del programa también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Elizabeth desde la ciudad de Lima. Elizabeth, gracias por estar con nosotros hoy aquí en el debate de France 24. Y un punto para entender un poco la situación allí en Perú. Siendo la presidenta Boluarte ex vicepresidenta de Pedro Castillo, que fue destituido hace ya algunas semanas, es supuestamente el gobierno que está en Perú, es un gobierno de izquierda, que fue el gobierno que eligieron los peruanos a través del voto popular. ¿Por qué no hay una sintonía entre el pueblo peruano y la presidenta Boluarte si es la misma tendencia que el pueblo ha votado? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que me realizas el día de hoy. Efectivamente, yo he sido una de las grandes críticas de que con este gobierno de Castillo, y comprendiendo el gobierno de Castillo también a su vicepresidenta Dina Boluarte, pero aquí estamos ya dentro del marco de lo que
dicta la Constitución en nuestro país. Y en nuestro país nos dice que por sucesión constitucional pues le corresponde a la señora Dina Boluarte. Cuando ella asume este encargo, lo hace ya en un contexto de crisis. Esta crisis se ha comenzado a desatar no a partir de ahora, esta crisis ya viene incluso desde la época de Castillo, solamente que ha estado pues como una bomba de tiempo de una manera muy silenciosa en las provincias y se ha venido a activar por estos grupos violentistas que han aprovechado, digamos, la crisis que se generó ante la vacancia de Castillo, la destitución de Castillo y hoy en día pues están utilizando, desde mi modesto entender, las demandas legítimas de estos pueblos para pedir que la señora Boluarte renuncie. Cuando hablamos de la sintonía que debe de tener la señora Boluarte con las provincias, yo creo que esto no parte de la sintonía que la señora Boluarte deba de tener con las provincias. Esto parte de un olvido de muchos años, de muchas décadas que han tenido nuestros hermanos de las provincias, ¿no? Por parte de los sucesivos gobiernos. Y se ha visto, pues, como te digo, exacerbada esta llamado, ¿no? De emergencia, este llamado de atención por parte de ellos en esta situación de la destitución del señor Castillo y asumiendo, pues, ahora Dina Boluarte, ellos esperaban, pues, de repente que la señora Boluarte dé riendas a sus pretensiones políticas de Sí. estos grupos extremistas izquierdas, como por ejemplo la Asamblea Constituyente, que es algo que ellos vienen persiguiendo desde hace ya mucho tiempo. Y paso a darle ahora la palabra a Omar Cairo para conocer también su opinión. Omar, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. La misma pregunta como punto de partida, ¿por qué no existe esta sintonía entre la presidenta y su pueblo, este gobierno de izquierda que fue electo por el voto popular? Elizabeth toca un punto importante que es esa realidad que hay entre lo que es vivir en Lima, la capital, y la realidad de lo que es vivir en las regiones, en las provincias, en los departamentos de Perú. Un tema que vamos a analizar en unos minutos, pero quiero ponerlo de una vez sobre la mesa. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su opinión por esta falta de sintonía o de falta de entendimiento entre las partes? Creo que esta falta de sintonía parte de un error de apreciación generado por el Congreso el día del golpe de Estado. Indudablemente, Pedro Castillo, en la mañana del 7 de diciembre, da un golpe de Estado televisado donde dice que va a disolver el Congreso y que reorganizará los tribunales de justicia y además va a convocar elecciones con facultades constituyentes. Esto es un golpe de Estado y desde ese instante, en virtud del artículo 46 de la Constitución, él se convirtió en un gobernante usurpador, perdió la calidad de presidente constitucional y por lo tanto el cargo estaba vacío. Tan es así que las Fuerzas Armadas emiten un comunicado desconociendo la validez de lo hecho por él. Él es capturado antes de que concluya el trámite en el Congreso, que en un momento voy a precisar por qué genera la confusión. Y entonces Castillo no ha sido destituido por el Congreso, no ha sido vacado por el Congreso. Castillo, cuando termina la votación en el Congreso, Castillo ya no es presidente. No era necesario que se hiciera ese trámite. Lo que ocurre es que el Congreso, aparentemente, lo que quiso fue eh, rentabilizar la situación afirmando que ellos son los que han depuesto a Castillo y han salvado al país de un gobierno comunista y todo esto que se venía diciendo. Pero el hecho es que Castillo pierde el poder por haber dado un golpe de Estado y no por decisión parlamentaria. Entonces, como dijo Elizabeth, el artículo 115 de la Constitución establece que Dina Boluarte debe asumir ante el impedimento material del presidente que se produce porque se convirtió en golpista y asume. Pero el mensaje que llega a las provincias es que el Congreso ha depuesto a Castillo, le ha quitado el poder y le ha entregado el poder a Dina Boluarte, el gobierno. Entonces, por eso se le dice Congreso golpista y ahí usurpadora. Y ni golpista ni usurpadora. Castillo ha perdido el cargo por dar el golpe de Estado y Dina Boluarte ha asumido porque le correspondía de conformidad con la Constitución. Entonces, esta imagen que proyectó el Congreso, lamentablemente, Sí. hasta el día de hoy genera en buena parte de la población del sur andino la idea de que ella está usurpando el poder,
que había ganado en elecciones Pedro Castillo gracias a un golpe parlamentario. Entonces, Sí, eso creo que es fundamental. Por eso es que la única demanda que subsiste con solidez al día de hoy es la renuncia de Dina Boluarte, porque se considera que está usurpando el poder, lo cual no es cierto. La renuncia de Dina Boluarte yo creo que debería producirse por otra situación. ¿Qué es lo que ocurrió luego sí, de desatadas las protestas? ¿Qué es la matanza de 49 personas, que con lo que cual constituye un crimen de lesa humanidad? Y la conducta que asumió ella ante esa circunstancia. Todo eso amerita que renuncie para que la situación claro, política y social del país se estabilice y se pueda establecer las responsabilidades eh, claro. jurídicas de Omar, los que causaron esta tragedia que está dando la vuelta al mundo y Omar, avergonzando al país. Omar, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. A ver, a usted le ha tomado menos de un minuto, unos 45 segundos, explicarnos este punto de la Constitución y ha quedado perfectamente claro cuál es el marco legal para entender por qué Dina Boluarte está en la presidencia de Perú en este momento. Entonces, ¿por qué ha pasado un mes desde el hecho del golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Castillo al día de hoy y los peruanos no entienden esto que usted nos acaba de explicar en 40 segundos? Aquí entonces se está aprovechando esta crisis, esta confusión, este momento de inestabilidad para profundizar la estabilidad o inestabilidad, perdón, del país por otro tipo de fuerzas políticas, otro tipo de fuerzas desde el interior del país. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, yo creo que el móvil actual ya no es tanto Dina Boluarte por usurpadora, que todavía lo manejan así, sino la reacción de haber matado, de haber, no matado ella, sino de haber generado con la respuesta policial y militar la muerte de 49 personas. Eso es lo que enardece en estos momentos al sur andino. Por eso es Sí, que están viniendo a Lima a pedir que salga del cargo por haber o cometido o permitido esa matanza. claro. Bueno, yo lo decía en la introducción, Elizabeth, hay una comisión que fue votada por el Congreso peruano para investigar estas muertes de ciudadanos a lo largo de estas semanas en las diferentes ciudades del sur del país, entendiendo la división de poderes allí en Perú con todo el problema político que tienen. ¿Se puede confiar en este tipo de comisiones? ¿Se puede confiar en este tipo de investigaciones allí en Perú para llevar a cabo este tipo de hechos? Y el Estado peruano está en capacidad de responder, dado las condiciones en las que está, que es un Estado que cada tantos meses está renovando al presidente, está en la capacidad de responder si llegado el caso de la conclusión de esta investigación, el Estado fuera culpable. Bueno, en primer lugar, yo siempre he sido de la posición que cuando estamos hablando de posibles violaciones a derechos humanos, desde mi punto de vista, no corresponde politizar este tipo de hechos formando comisiones investigadoras, porque aquí la labor principal de esta investigación la tiene el Ministerio Público. Y nosotros tenemos que confiar en las instituciones. El Ministerio Público está ahí puesto para garantizar justamente la legalidad de la investigación y tenemos de la mano también actores como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que va a estar pues actuando permanentemente, ¿no? Haciéndole el seguimiento no solamente a la conflictividad social, sino también a la actuación de las instituciones del Estado que tienen que ya accionar en este momento respecto a los fallecidos, tanto de los civiles como del policía que ha fallecido en el contexto de estas protestas violentas. Pero también, además, hay que tener en cuenta, y aquí me permito señalar algo y precisar algo que el doctor Cairo estaba mencionando respecto a los crímenes de lesa humanidad por el cual se estaría denunciando al gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que acusar al gobierno de genocidio, porque es el artículo 319 el que se menciona en esta denuncia, es afirmar que hay la intención de destruir a un grupo social. Y yo creo que esta figura no calza, desde mi punto de vista ya como abogada, desde el enfoque del derecho constitucional en el contexto de las protestas. ¿Por qué? Porque más allá de lo que pueda decir la Constitución, que obviamente es la Carta Constitucional, pero también nosotros tenemos que
guiarnos por lo que está dándose en la realidad. Y yo soy de las personas que me gusta mucho informarme a partir de las radios regionales de nuestro país. Sería muy bueno hacer el ejercicio de escuchar las radios locales de las provincias y ver cómo es que estas radios están convulsionando a la población con afirmaciones falsas como las que ha dicho el doctor Cairo, que efectivamente, ¿no? Aquí ha habido una usurpación por parte de Dina Boluarte, que el señor Castillo ha sido tomado preso por las empresas y las corporaciones, e incluso tenemos activistas de la izquierda, como la señora Lourdes Huanca, que en este momento se encuentra en Europa, donde está dando pues sendas entrevistas donde afirma que el señor Castillo está preso injustamente por una dictadura. Entonces yo creo que todo esto suma al caos y a la barbarie que se viene desatando en nuestro país. Eso también merma la confianza en las instituciones, ¿no? En las cuales tienen una labor que hacer ahora, y por supuesto también le quita un poco de peso al gobierno para comenzar a articular un diálogo que en algún momento tiene que darse. Sí. Omar, su opinión sobre esta afirmación de Elizabeth. Sí, yo lo que tengo claro es lo que tiene claro toda la opinión internacional, y la opinión jurídica internacional además, que es el hecho de que matar a un grupo de personas por parte de las fuerzas gubernamentales, militares y policiales, constituye un crimen de lesa humanidad. Esto es un delito según el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Puede ser genocidio o no, puede tener como finalidad el exterminio de un grupo social, cultural, político, inclusive puede ser, y en ese caso se será genocidio, pero el hecho de haber matado a un grupo eh, tan elevado de personas en acto de represión de una movilización es un crimen de lesa humanidad. Ahora, quien tenga la responsabilidad penal, eso es cierto lo que dice la doctora, le corresponde establecer a los tribunales de justicia, pero no solo los tribunales de justicia de Perú. Si en el Perú hay una investigación deficiente, una absolución mentirosa, entonces cualquier juez de cualquier lugar del mundo va a poder eh, procesar a los eventuales responsables, que pueden ser la presidenta, los ministros, quienes dispararon, y condenarlos a las penas correspondientes. Ese es el punto de la responsabilidad criminal. Pero hay una responsabilidad política que en el Perú y en muchos países se traduce de la manera siguiente. La responsabilidad política la soportan ciertos funcionarios que ante una actuación reprochable políticamente deben perder el cargo, sea por decisión parlamentaria o porque otro funcionario superior les quita el cargo. Sí. ¿Qué pasó en el Perú cuando en diciembre, entre el 14 y el 18 de diciembre, se produjeron 28 fallecidos por la represión de las protestas? La responsabilidad política, no digo que sean culpables criminalmente, era de los ministros de Defensa y del Interior. ¿Qué debía hacer la presidenta? Destituirlos de sus cargos por haber conducido de una manera tan deficiente esta respuesta que originó 28 fallecidos. ¿Y qué hizo la ministra, la presidenta? Los mantuvo en sus cargos y premió al ministro de Defensa ascendiéndolo a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces sí, ahí empieza a haber por lo menos una apariencia de consentimiento con lo que ocurrió. Sí. Y luego, menos de un mes después, el 9 de enero, se produce una segunda matanza en un solo día de 18 personas. Y lo mismo, todo lo que hubo como respuesta de la presidenta fue pedir perdón y decir que la responsabilidad era de quienes causaban la violencia y no de quienes habían producido este desastre que está lamentablemente avergonzando al Perú en el mundo. Sí. Entonces, que se produjo crimen de lesa humanidad, de eso creo que no hay duda. Que las responsabilidades políticas no las hizo efectiva la presidenta, también está claro, porque no despidió a nadie de sus cargos. Sí. Eso puede acercarla a ella a la responsabilidad penal en su momento. Claro. Porque recuerden que en el caso de los crímenes de lesa humanidad funciona la teoría del dominio del hecho. Alberto Fujimori está preso por 2 matanzas en Barrios Altos y La Cantuta.
una del año 1991 y la otra en Sí, Omar. 1992. En ese caso, Fujimori no disparó un solo tiro, pero fue el que tenía el dominio del aparato que realizó esas matanzas, Claro. las permitió, igual Omar. que hoy día no destituyó a nadie. Entonces, eso Sí, genera un Omar. peligro de que se pueda considerar eventualmente la responsabilidad penal de la presidenta Boluarte cuando sea expresidenta. Cuando uno es jefe de Omar. Estado, eso Sí. no lo puede hacerlo ningún Elizabeth, tribunal paso a extranjero y preguntarle tampoco en el entonces, Perú, con este porque el marco que artículo que nos 117 del presentan Código. ustedes dos y con este escenario ya bastante claro en términos jurídicos, la presidenta ha ofrecido diálogo, sobre todo con las partes, con los ciudadanos que vienen en esta larga caminata desde la ciudad de Juliaca, en los Andes peruanos, en el sur del país, hasta la capital. ¿Qué tanto margen de negociación o de diálogo puede tener la presidenta, entendiendo ya este marco jurídico que ustedes nos han explicado y entendiendo ya la situación de lo que se está presentando? Disculpen. Bueno, definitivamente yo no confiaría tanto en la presidenta, el diálogo. Yo entiendo de que existe, a partir de la presidencia del Consejo de Ministros, se van a establecer las mesas de diálogo con las personas, con los representantes de los distintos gremios que vienen hacia Lima para hacer una protesta, se entiende pacífica, ¿no? Pacífica, y, y para poder tener puntos de encuentro, porque para iniciar un diálogo, primero es muy importante la legitimidad de los interlocutores. Y es necesario que las partes que esperan este diálogo pues se encuentren conformes, se encuentren, digamos, bien, de acuerdo con las personas con las cuales van a dialogar. Yo creo que aquí lo que ha hecho falta y sigue haciendo falta es una iniciativa por parte del gobierno de poder tratar de ofrecerles a estas personas que vienen del interior del país, a nuestros hermanos peruanos, una agenda pública que permita de alguna manera abordar las principales necesidades de los pueblos más olvidados. Yo pienso que podría ser un buen punto de partida. Sigo pensando que abundar en la idea de que se ha cometido crimen de lesa humanidad sin siquiera tener una investigación preliminar, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace muy poco ha dicho en su misma conferencia de prensa que ellos no pueden afirmar en este momento tal cosa porque faltan realizar investigaciones. Lo que sí se afirma es que hay, obviamente, los fallecidos han sido asesinados por disparos de bala. Lo que hay que hacer aquí sí es una investigación, pero comenzar a sembrar esta idea, lo único que va a hacer es, más bien, es asusar más al caos. No van a tener esa disponibilidad del diálogo con el gobierno, que es lo que Sí. nosotros queremos, con sus representantes legítimos, y que aquí también intervengan los actores del acuerdo nacional, que se abra el diálogo con las regiones y que se encuentren a los reales interlocutores y no a aquellos representantes que lo que quieren no es una demanda social o sacar adelante demandas sociales, Sí. sino demandas políticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha dicho y diferenció ese día que las demandas políticas tienen un cauce y la demanda social tiene otra, y es el gobierno peruano el que tiene que estar encargado del manejo de este diálogo, garantizando el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? En ese orden de ideas, Elizabeth, la presidenta Boluarte ha pedido al Congreso que convoque a elecciones anticipadas para realizar pues, estos comicios en ese país, y el Congreso todavía no ha dado ninguna respuesta y no lo ha puesto en trámite. Es uno de los grandes reclamos que también tienen los ciudadanos, convocar a unas elecciones para renovar el Congreso y para elegir a un nuevo presidente o presidenta en este país. Aquí entonces, ¿qué papel entonces juega el Congreso, que tampoco da trámite, para poder dar por lo menos una solución, por lo menos una fecha que le garantice a las personas un día para ir a ejercer un voto de manera anticipada para tratar de buscar la solución política y democrática a esta crisis? Totalmente de acuerdo. Aquí el Congreso está plenamente deslegitimado. El Congreso en este momento tiene una única agenda. Y la única agenda es darle solución a esta crisis social y política que se ha desatado en nuestro país. Porque ellos son tan peruanos como nosotros y merecen una respuesta inmediata por parte de los poderes del Estado. No es posible que en este momento, de acuerdo a las últimas informaciones que a mí me están llegando, porque nos estamos nutriendo de toda la información, existan bancadas de izquierda en el Congreso
que quieran dilatar esta votación, esta segunda votación donde se tienen que obtener los 87 votos para poder decidir sobre el adelanto de elecciones y quieran poner como condición la Asamblea Constituyente. Esto realmente, eso sí es criminal. Eso no es responder a la voluntad popular del pueblo peruano y eso a mí me parece que sí atenta directamente contra los derechos de todos nosotros Claro. y realmente espero que esto sea solamente una previa posición y que muy pronto, desde ya, se tenga que dar. Ya no se puede Sí. aplazar más la fecha y votar de una vez este adelanto de elecciones porque es lo que está reclamando el país. Viendo claramente esta forma de actuar del Congreso peruano, ahí es donde uno entiende esa frase que están gritando los manifestantes en las calles: esta democracia ya no es democracia. Paso entonces a preguntarle a Omar por la opinión que usted tiene del desempeño del Parlamento, del Congreso peruano a la hora de dar solución a esta crisis y su análisis de esta frase: esta democracia ya no es democracia. Hay grietas en la democracia peruana, están las bases de la democracia peruana, que hay que decir, es bastante nueva, si lo vemos desde el punto de vista político, está empezando a tener problemas en sus bases. Sí, yo creo que sí, creo que tiene serias dificultades, pero yo quería precisar algo. No estoy introduciendo el tema de los crímenes de lesa humanidad, sino que está presente. Los manifestantes los esgrimen, la comunidad internacional, usted puede ver los titulares de la New York Times, de The Guardian, la prensa internacional hace alusión no al tema político de reclamos por mejoras en el agro, sino en las muertes. Entonces, la evidencia de que ha habido una matanza, y una matanza es un crimen de lesa humanidad, está ahí. Por esa razón es que creo que la solución a la crisis está en dos posibles medidas. O la presidenta Boluarte, aunque tardíamente, hace efectiva la responsabilidad política por esas muertes y despide, política me refiero, no criminal, y despide al primer ministro que condujo políticamente esa gestión, o ella renuncia. En ese momento creo que el sur andino se va a dar cuenta que las vidas de la gente que pertenece a su entorno se respetan de igual manera que se respetan la de Lima. Entonces, eso creo que va a ser muy importante. O despedir a la conducción ministerial que generó todo esto Sí, en términos políticos, o que ella renuncie. Ese es el único diálogo posible que hay ahora, ¿no? En este momento yo estoy seguro que la gente no va a venir a decir, bueno, que incrementen el presupuesto, que compren fertilizantes. Esas cosas no son las que han movilizado claro, a las personas para producir una crisis del tamaño que la tenemos ahora. claro. Entonces, creo que Omar, es pero justamente importantísimo. esta crisis, y ahí retomo la pregunta que le estoy haciendo para que sea puntual, por favor, justamente esta crisis llega porque hay problemas, grietas en las bases de la democracia peruana, independiente de todos los problemas y las diferencias que hay entre Lima y las regiones. Hay problemas en la democracia peruana, el establecimiento como tal del gobierno peruano está teniendo problemas de base que cada vez quedan más en evidencia, pero nadie hace nada para tratar de mejorarlas. Es verdad, es verdad. Y en este momento, como decía Elizabeth, hay una dilación irresponsable del Congreso. El Congreso, en lugar de convocar a la segunda legislatura el 1 de febrero, lo que ha hecho es convocarla para el 15, y con una razón, con una motivación. Quieren aprobar el adelanto de elecciones, pero antes de eso, quieren aprobar dos reformas constitucionales: la bicameralidad y la reelección. La reelección para poder ser elegidos ellos y postular nuevamente, y la bicameralidad para, en el caso de que no se apruebe la reelección, poder postular a la nueva segunda cámara, a la nueva primera cámara 5 años más, y a la nueva segunda cámara otros 5 años más. Entonces, hay una mezquindad de la clase política que es la que ha originado estas grietas desde el año Sí, 2001 hasta el día de hoy. Los políticos y nuestra clase política piensa en sus intereses particulares, inmediatos, no piensan en el país. sí. Esa es la causa de la crisis en el Perú.
Antes de analizar la situación de las regiones peruanas, quiero que hablemos de las marchas, de los ciudadanos que están saliendo a manifestarse, Elizabeth. Hay también informes en la prensa internacional y allí en Perú de quienes están convocando a estas movilizaciones ciudadanas en el sur del país. No son solamente grupos de trabajadores, profesores o algunos sectores de la clase obrera peruana, también se habla de grandes movilizaciones financiadas por la minería ilegal y por algunos sectores bastante oscuros a nivel económico, como el narcotráfico y otros agentes que buscan pues sembrar el miedo allí en Perú. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, definitivamente tanto la Dirección Nacional de Inteligencia como la Policía Nacional está sí dando diversas informaciones sobre lo que se ha venido investigando, qué hay detrás de todas estas movilizaciones, que es algo objetivo y lógico decir que se necesita financiamiento, porque en realidad para el traslado, la cobertura de los alojamientos y también muchos de estos grupos violentos tienen armas hechizas, tienen también municiones, y esto también ha sido constatado por la policía. Entonces, hay que todavía profundizar más en las investigaciones y definitivamente, al parecer, sí hay una conexión entre lo que ha sido la injerencia o lo que viene siendo la injerencia de Evo Morales y sus operadores políticos en regiones como, por ejemplo, uno, Cusco. No olvidemos que este señor se ha venido reuniendo en base pues a una agenda, digamos, política que inició con el gobierno de Martín Vizcarra Claro. para, por ejemplo, el tema de la transición del gas, y se ha reunido con estos Ujú. gobernadores que han purgado condena en cárcel por delitos de corrupción, eso también hay que decirlo, ¿no? Y uno de ellos está también por el Aymarazo. Entonces, no hay que olvidar también estas conexiones y no hay que también subestimarlas, porque también escucho del otro lado cómo es posible Sí, que crean que estamos siendo financiados. No, es que sí existe esto y te lo vuelvo a repetir, yo escucho radios locales, regionales. En las plataformas de web sí. existen estas transmisiones, los live que están también en TikToks, por ejemplo, en las redes sociales, y ahí te muestran la realidad que a veces nosotros no queremos ver. Claro. Entonces, por eso yo creo que, si bien es cierto, en el contexto jurídico podemos hablar de delitos, de matanzas, de genocidios, etcétera, lo que en este momento toca es exigir a las instituciones del Estado investigar, exigir a la Policía Nacional uso proporcional de la fuerza, exigir que nos garanticen también la seguridad, no solamente a los que protestan, también a los que no protestan. Claro, También Elizabeth. existen derechos, porque también hay ciudadanos peruanos que han muerto en las carreteras que han estado bloqueadas. Hay recién nacidos, madres gestantes, Sí, adultos mayores. También hay que pensar en ellos. Me parece a mí claro. que esta situación nos obliga a razonar y reflexionar más allá de lo político que nos quieren vender, ¿no? Algunos sectores. Claro, la crisis hay que abordarla desde todas las aristas posibles. Finalmente, todos los peruanos se están viendo afectados por esta crisis política y social allí en Perú. Me quedan ya solo un par de minutos para finalizar el programa. Quiero finalizar entonces entendiendo esa problemática que se vive entre Lima y las regiones, esa desconexión entre los grandes empresarios, los grupos económicos que viven en Lima, que se han enriquecido a partir del establecimiento de la democracia en Perú, y esas regiones del interior del país que siguen teniendo muchos problemas, incluso para comunicarse por vía terrestre, por vía aérea, con los grandes centros urbanos de este país. Esto también puede ser una base de ese descontento. Expliquémoslo a la audiencia fuera de las fronteras peruanas. Comienzo con Omar. Muy puntual, por favor, porque me quedan pocos minutos. Es fundamental, es una explicación fundamental. Le pongo un ejemplo. Hay heridos que han sido víctimas de estos hechos lamentables, que para atenderlos se les ha tenido que transportar a Lima. O sea, Lima sigue siendo el centro de la salud importante del Perú. Un herido, un enfermo grave tiene que ir a Lima, desde Madre de Dios, desde Puno, desde el Cusco. Eso enardece a la gente del sur andino, esa discriminación. En ese contexto, 50 muertos del sur andino causados por la ineptitud del gobierno es lo que ha hecho
explosionar el ánimo de la gente y sin duda hay financiamientos y tendrá el gobierno que establecer si son financiamientos sanos o criminales. Eso es otra cosa, pero la indignación porque se produjeron las muertes de 50 Sí, pobladores del sur andino y no ha pasado nada en términos políticos, es lo que está despertando esta claro. reacción que ojalá mañana no conduzca a ninguna tragedia. Y Elizabeth, su cierre sobre esta situación de las zonas del interior del país. Bueno, definitivamente la Contraloría General de la República siempre nos informa a nosotros de cómo va la ejecución de gasto en las regiones de nuestro país. Justamente las regiones que hoy en día están convulsionadas son las que tienen pues una ejecución de gasto deficiente y están asoladas por la corrupción. No es posible que Puno Cusco cierre el periodo anual con menos del 40% de ejecución. Y esto se ve también en los gastos que ellos realizan, en la falta de obras de infraestructura. Ciertamente lo que señala el doctor Cairo es verdad, ¿no? Definitivamente para atender a un herido de bala o a cualquier persona que requiera de una operación de urgencia tiene que ser trasladado a Lima o a alguna provincia centralista que brinde estos servicios. Y definitivamente aquí hay una brecha. Por eso es mi insistencia en que aquellos que vienen a protestar de manera pacífica y legítima no son aquellos que te piden una asamblea como constituyente como una salida o la salida de Boluarte como una salida o una respuesta inmediata. Detrás de todo esto Sí, hay una demanda social genuina que sí, nos podemos demorar de repente claro. 5 o 10 años, superará este gobierno, pero es importante que Sí, Boluarte tenga Elizabeth. el inicio del diálogo. Pues con estas palabras finalizamos el programa. No cerramos con la habitual conclusión de lo que pueda suceder porque esta crisis está en desarrollo y los acontecimientos pueden cambiar de la noche a la mañana allá en Perú. Le agradezco a Elizabeth y a Omar estar con nosotros para habernos puesto en perspectiva este análisis de la situación allí en Perú. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros. Siga con France 24.